también se van fortaleciendo. Es como el noviazgo. Siempre decimos, ¿verdad? A menos que Dios conceda esa gracia. Pero ordinariamente decimos noviazgo de 2, 3 años, porque hay que irse conociendo e incluso pues llega la pareja a casarse y todavía no terminan de conocerse. Así es la vida espiritual, porque nuestra vida espiritual es fundamentalmente nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios no se limita a 2 o 3 acciones. Nuestra relación con Dios tiene que ir creciendo más y más, de tal manera que podamos sentirnos verdaderamente enamorados de Dios. Y alguien que está enamorado de Dios quiere contagiar, compartir con los demás ese amor de Dios. No pone límites. Yo sí me he dado cuenta que en muchos de nuestros grupos, en el servicio a los demás, en las relaciones con los demás, ponemos límites. Y desde el momento en que nosotros vayamos poniendo límites en nuestro darnos a los demás, significa que todavía nos falta enamorarnos más de Dios. ¿Qué es lo que hace un hombre enamorado o una mujer enamorada? Barbaridades muchas de las veces, cosas que ni siquiera uno se imagina. En la misma carta de San Pablo a los Corintios, cuando habla del amor, así lo expresa. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor está sin límites, espera sin límites. A ese grado tenemos que llegar nosotros. A ese grado, de tal manera que lo que hagan, digan los demás, no nos interese, no nos preocupe, no nos importa. De tal manera que nuestra vida gire alrededor de Dios y que lo primero que busquemos sea eso. Para eso necesitamos crecer en la iglesia. La iglesia con sabiduría nos da, pone en nuestras manos la cuaresma. Tiempo fuerte, tiempo especial. Decimos todos los padres y las imágenes, en los mensajes que constantemente se dan durante la cuaresma hablan de eso, conversión, conversión, conversión. ¿Pero qué es conversión? Conversión es volver nuestro corazón a Dios, ¿es cierto? ¿Pero qué es volver nuestro corazón a Dios? Lo que les estoy diciendo, fortalecer nuestra relación con Dios, crecer en enamorados, volvernos unos verdaderos enamorados de Dios, en toda la extensión de la palabra, enamorados de Dios, que seamos capaces de hacer locuras por Dios, cosas que los demás ni siquiera se imaginen o piensen o crean. ¿Por qué lo haces? La única respuesta será: es que estoy enamorado de Dios. Llegar al grado de perdonar totalmente, sin guardar ningún rencor, ningún resentimiento. Llegar al grado de controlar nuestra lengua a la hora de hablar de los demás. Eso es volverse enamorado de Dios. Para eso es la cuaresma. No venimos a descubrir, querido negro. Recuerden que en los ejercicios espirituales, en las charlas cuaresmales, el que está acá únicamente dirige. Ahora, antes de venir para acá, estaba checando los mensajes en el WhatsApp, en un grupo que tenemos con unos compañeros de la generación que estaban invitando a una, no sé cómo se llama, práctica hay tantas cosas ahorita, de aerodance, creo que se llama, ¿no? ¿Qué es lo que hace el instructor?
se pone al frente y los demás van siguiendo sus pasos. El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. El que quiere aprender, aprende, y el que no quiere, pues no. Esos son los niños espirituales. El que quiera ponerlo en práctico, vivirlo, no soy un expositor, como se dice, de renombre o de alcurnia, pero sí quisimos darnos el cargo ahora con la imagen que enviamos, predicador, Padre Marcón. Diríamos, che párroco, además, eso es todo. Había un padre en el seminario, el padre Carlos Heredia, que Dios goza. Un buen hombre, un gran hombre, un hombre santo. No llegó a hacer obispo, quién sabe por qué, pero bien preparado. Y él así decía, porque llegaron unos padres que estudiaban en Roma, estudiaban aquí, estudiaban allá. Y él decía, yo no tengo licenciaturas, no he estudiado en Roma, no he estudiado en España, no he estudiado en ningún lado, pero no soy cualquier tonto. Y como yo digo, no tengo estudios de posgrado en nada, soy común y corriente, más corriente que común. ¿Y qué es lo que quiero? Pues que juntos vivamos un poquito de esta experiencia para enamorarnos un poquito de Dios. Hacerlo cada miércoles significa también que tengamos algo que hacer cada semana, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos toda la semana y luego va pasando el tiempo y se nos va olvidando. Hacerlo una vez a la semana, pues esperemos que Dios nos guíe y que juntos vayamos experimentando estos encuentros con Dios para que algún día podamos decir en toda la extensión de la palabra, yo soy un enamorado de Dios. Pues nos ponemos de pie para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Palabra de Dios. Señor, en esta noche que nos regalas, queremos valorar el amor que nos has dado, ese amor que nos libera, ese amor que nos acerca más a ti. Queremos compartir la experiencia de sentirnos amados y elegidos por ti, para corresponderte, haciéndonos solidarios con quienes viven en la opresión, en la explotación, en la injusticia. Proclamamos el salmo que tenemos ahí en la hojita, Salmo 18. Decimos todos, yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza y que llena la sangre de mis enemigos. Cantamos ese cantito. Unidos a todos los pueblos, cantamos a Dios que nos salva. Unidos a todos los pueblos, cantamos a Dios que nos salva. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mi descanso su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos a Dios que nos salva.
prometen venir todos el próximo miércoles, les aseguro que tendremos hojas para todos, ¿verdad? Bien, sabemos que en un tiempo la esclavitud era pues parte de la vida diaria. Recordemos aquel pasaje en el que Pablo le devuelve su esclavo ¿cómo fue el nombre? Que le estaba diciendo, recíbelo como, ya no como esclavo, sino como tu hermano, como hijo de Dios, como lo que es. La esclavitud era parte de la vida. No apelaba Pablo a dejarlo en libertad, era esclavo. Afortunadamente, esa esclavitud pues fue erradicada. Sin embargo, sabemos que en nuestros días existen otros tipos de esclavitud. Se define como esclavitud a cualquier forma de explotación a una persona, ya sea por su trato como un objeto o por el forzamiento bajo abusos físicos o mentales. La trata de personas para la prostitución, el paso de inmigrantes, la participación en la delincuencia organizada y el narcotráfico, extorsiones, etc. Esos son los tipos de esclavitudes actuales. Son entonces esclavos aquellas personas a las cuales se les restringen y violan sus derechos, incluyendo su libertad. Algunos sufren limitaciones físicas y psicológicas, al mismo tiempo que están bajo amenazas o maltratos y se les deshumaniza. Obligar a trabajar mediante amenazas psicológicas o físicas, convertir en propiedad de un empleador, generalmente mediante maltrato físico, mental o mediante amenazas, deshumanizar y tratar a la persona como a una mercancía o se le compra y vende como a una pertenencia, limitar físicamente o imponer restricciones a su libertad. Todo esto son parte de las esclavitudes que se vive en nuestro país, en nuestro mundo. Eso es todo lo que gira a nuestro alrededor. No estamos descubriendo el hilo negro cuando hablamos o vemos en las noticias situaciones que se viven de este tipo. Son esclavitudes, la prostitución, la trata de blancas, lo que hacen con los niños utilizándolos, ¿verdad?, como le llaman, como camellos o burros para transportar droga, manipular a la gente para votar, comprarlas a través de despensas o cosas por el estilo. Esas son las esclavitudes que se viven en nuestros días. Nosotros, en nuestro ambiente, en nuestras realidades, ¿cuáles son las esclavitudes que vemos con más frecuencia en nuestra comunidad? Sería bueno pensar, porque hablamos de trata de blancas. Pues no. Podemos hablar de narcotráfico, de estos que utilizan a los niños, pues a lo mejor, pero no del todo. Entre nosotros, si quisiera yo que compartiéramos aquí entre nosotros, ¿cuáles creemos que sean esas esclavitudes que vemos con más frecuencia en nuestra comunidad, en nuestro ambiente? Podemos pensar un momentito, ¿verdad? Y luego, si queremos, compartimos. Es decir, ¿cómo tocan a nuestra puerta la explotación, la opresión, la injusticia? Incluso situaciones que nos pueden esclavizar a nosotros. De estas situaciones de injusticia, de opresión que estamos hablando. Pensamos para compartir.
¿Alguien quiere compartir algo? En nuestro ambiente, en nuestra comunidad. Trabajos con malos salarios. Eso, yo estaba escuchando hoy a una señora, fui a bendecir su casa, y me dice ella, yo gano 800 pesos, quincenales. Eso es. Esa es una actitud que me gusta. ¿Quién vive con 800 pesos quincenales? Porque luego son trabajos de 8 horas, ni el salario, pero es la necesidad. Es cierto, esta es una de esas de las que estamos hablando, de las que vemos con más frecuencia que otro. Empleos mal pagados, definitivamente. De manera general, el maltrato a la mujer. También, a veces por lo que fuera, ¿verdad? Por lo que fuera, pero sí tenemos que reconocer que nuestros ambientes, sobre todo los ambientes de clases sociales media o media baja, aunque eso no exime a los otros, ¿verdad? Se da muy constantemente este maltrato físico a la mujer, que como es dependiente del hombre, muchas de las veces tiene que soportar, porque entonces, ¿de qué vivo? ¿O cómo le hago para vivir? Bien. La falta, pues así propiamente dicho, no, porque no es alguna actitud, lo que provoca la falta de seguridad. Pudiéramos hablar aquí de, pues que de alguna manera podemos sentirnos esclavos de la corrupción de autoridades, ¿no? Porque eso, en esos ambientes de seguridad, tristemente hay que decirlo, ahorita fue un escándalo lo que dijo el Papa, si han leído, ¿verdad? Que le dice a un conocido de ahí de Argentina, ten cuidado con la mexicanización de Argentina. El escándalo, lo que ha surgido en las redes sociales. Y hoy que leía yo un artículo de Pedro de Ferriz, pues que ojalá y que el embajador no vaya a decir nada, quiera hacer su escrito para enviárselo al Papa, porque además era una carta privada, no era una acción de dar a conocer. Y que él comentaba que en un tiempo había el peligro de la colombianización, y lo decían así, colombianizar. Y aquellos decían, pues en lugar de criticar por qué nos lo dicen, pues hay que ponernos las pilas y hacer algo. Son de las que más viven esclavos de actividades, y no estamos generalizando. Sabemos que en todos lados se cuecen habas y que hay mucha gente que es honesta, pero tristemente hay que reconocer que mucha gente es corrupta en nuestros ambientes, y eso nos hace esclavos de ellos, porque entonces encuentras gente que se ve casi obligada a dar, aunque no quiera a veces dar algo, pues llega un momento en que dices que es parte de, y eso es ser esclavos. Gracias. ¿Algo más? Esclavizarse en el trabajo y descuidar a los hijos o a la familia. También, entrando también de lo que decía aquí adelante, o sea, te vuelves tan esclavo del trabajo que descuidas la educación de tus hijos, pero es una necesidad. No hay la oportunidad de lugares o de instituciones que puedan dedicarse a eso, apoyar totalmente, incluso a veces que son los dos los que trabajan, que hay la necesidad, pues también se convierte uno en esclavo de esas situaciones. Si nosotros vamos analizando, fíjense, aparentemente situaciones graves en nuestra comunidad no los hay, pero son situaciones que se presentan y que
aunque no son del mismo nivel, también son graves. Porque luego, ¿qué es lo que va provocando todo esto? La pobreza. La pobreza orilla mucho, no es justificación, pero orilla mucho a las otras situaciones de esclavitud. Hablamos de pornografía, hablamos de prostitución, hablamos de trata de blancas, etc. Sin embargo, hay que reconocer que no podemos pasarnos la vida echándole la culpa a uno a otro, sino que tenemos que reconocer que en el fondo de todo esto está el pecado. Y que de alguna manera, cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestra vida, de alguna manera estamos abriendo una vertiente a todo lo demás. No es lo determinante, pero, por ejemplo, en un hogar en el que se ve mucho el alcoholismo, yo no estoy promoviendo la prostitución ni las drogas, pero con el alcoholismo, un alcoholismo que es un pecado que lastima a una familia, que muchas de las veces provoca la desintegración familiar, y habiendo una desintegración familiar, pues entonces los hijos van cayendo en otras situaciones. ¿Qué es lo que lo origina? Ese pecado. Ese pecado. El problema es precisamente el pecado origen, y cuando nosotros le damos entrada al pecado en nuestra vida, estamos abriendo una vertiente para todo lo demás. En forma personal, ahora ahí tienen las preguntitas también, que nos pudiera servir ahora a nosotros para reflexionar. Yo esclavizo a alguien. ¿Cómo me siento ante esto? ¿Soy esclavo de algo o de alguien? ¿Cuáles son mis esclavitudes? Cuando me he esclavizado, ¿cómo me ha liberado Dios? Esto es personal, para cada uno de nosotros. Yo esclavizo a alguien. ¿Cómo me siento ante esto? ¿Soy esclavo de algo o de alguien? ¿Cuáles son mis esclavitudes? Cuando me he esclavizado, ¿cómo me ha liberado Dios? Aquí es importante, como personas, abrir nuestro corazón a esa presencia de Dios, es con Dios. Es decir, es importante que queramos darnos cuenta de nuestras esclavitudes, porque de alguna manera todos somos esclavos de algo. De algo necesitamos ser liberados. Pero necesitamos reconocer eso. Necesitamos darnos cuenta de esa esclavitud que hay en nuestras vidas. Es solo Dios y cada uno de nosotros. Es importante pensar en esta noche. Yo esclavizo a alguien. No lo vamos a compartir, es personal, es en la presencia de Dios. Yo esclavizo a alguien. ¿Cómo me siento ante esto? ¿Soy esclavo de algo o de alguien? ¿Cuáles son mis esclavitudes? Cuando me he esclavizado, ¿cómo me ha liberado Dios? Pensemos un momento.
le había prometido a Abraham una descendencia. Sal, mira el cielo, cuenta las estrellas. Así de grande será tu descendencia. ¿Qué pasó? Se dio esa descendencia cuando están los israelitas en Egipto, empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Esto provoca el temor del faraón. Si estos siguen creciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa el libro del Éxodo, ¿verdad? Que no se multiplicara, que no creciera. Había que esclavizarlos. Y se volvió para ellos una situación de terror. Dios mira con amor a su pueblo. El Señor siguió diciendo cuando habla con Moisés. Dios quiere liberar a su pueblo. Es su pueblo, es el pueblo de su heredad, es el pueblo de la promesa, es el pueblo elegido. Y entonces le habla a Moisés. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios, lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Dios escucha el clamor de su pueblo. Eso es importante. Y voy a bajar, voy a liberar a mi pueblo. Sale el pueblo israelita de Egipto a atravesar el desierto. Dios quiere liberar a su pueblo, lo quiere cercano a él. Y ahí, en el monte Sinaí, le entregan las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo sea verdaderamente libre. A veces pensamos que los mandamientos nos esclavizan, nos atan. Y esto lo escucha uno constantemente en los jóvenes. Son como prohibiciones. Decían unos muchachos cuando les explicaba a uno los mandamientos: pues entonces uno no puede hacer nada. Uno no debe de hacer nada malo. Para eso son los mandamientos. La otra vez en misa yo comentaba en una especie de caricatura que subieron a la prensa de unos muchachos que están jugando y una como rejita o barbita que estaba allá con el letrero los 10 mandamientos. Y ellos jugando aquí, pero querían saltar del otro lado. Y están los 10 mandamientos como barda. Y aquellos insistiendo, y dijeron: bueno, lo que quieran, que salte. Y uno saltó, y del otro lado solo había un vacío. Y que en lugar de ser prohibiciones, de ser esclavitudes, los mandamientos que Dios le da al pueblo elegido, al pueblo israelita, es para que sean verdaderamente libres. Los mandamientos son para hacernos libres, para que disfrutemos de la vida, para que sepamos hacia dónde no debemos de ir, porque ir hacia esos puntos es esclavizarnos del pecado. Ahí está el origen de muchas cosas. Ahí está el origen de muchas cosas, en ese pecado que se ha vuelto para muchos algo relativo.
vivir o matar, incluso como lo narran en los medios sobre el Estado Islámico, en nombre de Dios. O sea, llegar a ese grado de matar cuando el mismo Dios allí en la alianza del Sinaí te pone: no matarás. ¿Cómo puedes enarbolar una bandera que dice: lo estoy haciendo en nombre de Dios? Y muchas de las cosas parten de esa violación a los mandamientos. Se libera el pecado. Liberar el pecado significa ir esclavizando a los demás. Situaciones de injusticia, de opresión, es cierto, hay personas, hay situaciones, pero todo parte de ese pecado al violentar los mandamientos de Dios. El Papa, en su encíclica La Evangelii Gaudium, ojalá se dieran ustedes la oportunidad de leer la encíclica. Es barata, no cuesta mucho, es un documento enriquecedor totalmente y con unas palabras tan sencillas que no necesita uno rebuscar. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. ¿A qué se refiere el Papa cuando habla de una economía de la exclusión y de la inequidad? Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de la calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso, dice el Papa, es una exclusión. No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad, dice el Papa. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Y eso es de lo que comentábamos hace ratito también. A lo mejor no hay situaciones tan graves como se viven en otros estados, pero eso no quiere decir que estamos exentos. Ahora en Villahermosa, reunidos con los obispos de la provincia, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, que me toca estar ahí, se está promoviendo una campaña por la paz, y que aunque decían en su comunicado los obispos a la prensa que ciertamente el sureste es un lugar privilegiado, porque de alguna manera situaciones tan graves como en Guerrero, como en Michoacán, no se están dando, eso no significa que estemos en riesgo, y que por lo mismo tendríamos que realizar acciones preventivas para evitar que esto se salga de las manos y desemboque en situaciones como las que se están viviendo de ese lado. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Es decir, hablan de excluidos, o sea, hablan de leprosos. Un pobre que se muere de hambre y que nadie lo toma en cuenta, pues es alguien que ya no está dentro de la sociedad porque no se lo toma en cuenta para nada. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. No al dinero que gobierna en lugar de servir, no a la
inequidad, esto es lo que dice el Papa y es lo que estamos diciendo nosotros de una cultura preventiva, no a la inequidad que provoca violencia. La inequidad, esto de lo que está hablando el Papa, donde dice cómo es posible que se pide comida, pero hay gente que pasa hambre, eso es inequidad. Esa inequidad provoca violencia, porque aquel que tiene hambre tiene que buscar cómo comer, y entonces va a buscar cómo robar, o buscar otros medios para poder subsistir. Por eso es importante que nosotros, como iglesia, aboguemos por esa cultura de la prevención. Nos presentan aquí, en la reflexión de estos temas, situaciones difíciles y tristes que se viven en muchos lugares. Casos como los niños narcos, ¿verdad? Que hemos escuchado hablar de ellos, que los utilizan. Ahora, hace poco platicaba yo con un muchacho y él decía que pues los agarran como menores porque tienen más privilegios en la ley. Y entonces estos niños se vuelven carne de cañón. Incluso situaciones que nos tocan a mí particularmente ver, que visito el tutelar, pues el muchacho menor que se echa la culpa del delito, porque el mayor, si lo acusa, le dan 20 años. Y si el menor se declara culpable, le puede dar 5 o 6 o 7 años. Entonces, eso es esclavizar a alguien. Eso es convertirlo en dependiente de él. Esa situación de los niños narcos, las fincas cafeteleras, esa situación que se vive en las minas. Nosotros, bendito sea Dios, estamos en un paraíso. Chetumal, nuestro mismo Chetumal, comentamos que hay muchas cosas de violencia y situaciones que se están dando, pero cosas que se llevan a este grado. Lo que más nos castiga a nosotros es el desempleo. Y lo que decía, el abuso que se hace de nosotros como ciudadanos con los sueldos y los salarios que son burlescos. Y la corrupción de autoridades que nos limitan en nuestro vivir como ciudadanos, en lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. Porque que alguien decida quién va a gobernar, pues, hacer a un lado los derechos que como ciudadanos tenemos cada uno de nosotros. Que nos sintamos sometidos. Tú escuchas hablar a mucha gente en las actividades que se hacen a nivel del gobierno, que no puedes faltar. Pues es que no me gusta esto, no es lo mejor, pero eres parte de esta maquinaria y tienes que entrar. Eso es una esclavitud. Sí, yo trabajo en esto o en lo otro, pero pues yo soy un ciudadano libre y yo con mi libertad puedo decidir qué quiero y qué puedo y qué no debo de hacer. Y cargar con las consecuencias de mis actos. Pero la libertad la decisión la tomo yo con mi libertad, no la toman los demás por mí. Son las cosas que nos tocan a vivir a nosotros. Las que conocemos de cerca, esto que les decía yo de una persona que gana 800 pesos quincenales, situaciones de ese estilo, gente que le ha tocado trabajar 2, 3 veces sin goce de sueldo y luego con la consigna o con el compromiso de darle un trabajo, luego le cobran. Eso es una esclavitud. Te ves necesitado, hay que darle. Son situaciones diarias que nos tocan vivir. Es cierto, situaciones de violencia grave, como en otros lugares, Chetumal afortunadamente, pero eso no significa que no vivamos situaciones de injusticia y de opresión.
que esclavizan a nuestra gente. Ante todo esto, cada uno de nosotros, ¿cómo ve estas situaciones? Ahí también tenemos las preguntas. ¿Cómo veo estas situaciones? ¿Qué piensa Dios de esto? Que pudiéramos nosotros ponernos a pensar, ¿qué piensa Dios de esto que estamos viviendo? ¿Cómo nos trata Dios ante las situaciones de esclavitud? Cuando vivimos la esclavitud, ¿cómo se compromete Dios con nosotros? ¿Cómo vemos nosotros estas situaciones? ¿Cómo pensamos que puede ver Dios estas situaciones? ¿Cómo nos trata Dios ante situaciones de esclavitud? Cuando vivimos situaciones de esclavitud, ¿cómo se compromete Dios con nosotros? ¿Qué voy a hacer para permitir a Dios que actúe y me libere de cuanto me aparta de Él? ¿Qué voy a hacer para permitir que Dios actúe y me libere de cuanto me aparta de Él? ¿Qué debo de hacer o dejar de hacer para no esclavizar a nadie? ¿Es qué esclavitudes debo ayudar a liberarse a los que Dios me confía? ¿Cómo nos llama Dios a comprometernos con quien vive explotado y oprimido? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que la vida de los que me rodean se vea libre de cualquier tipo de esclavitud, explotación, opresión e injusticia? Pensar, mis queridos hermanos, hoy, aquí, en este momento, en presencia de Dios. La pregunta fuerte, central para nuestro primer día de reflexión. Es cierto, tenemos que ayudar a liberar a los demás. Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés se resiste. Moisés tenía miedo, inseguridad. ¿Cómo voy a ir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar delante del faraón? ¿Quién soy yo? Tú no te preocupes. Yo soy el que soy. Eso le vas a decir al faraón. Ver a Dios, a Moisés de esa esclavitud, de esa inseguridad, de ese temor, y se lanza. Pensar, mis queridos hermanos, en un momento, con el corazón abierto y en presencia de Dios, de qué necesito ser liberado por Dios. De qué necesito ser liberado por Dios. Contemplemos a nuestro Dios crucificado, contemplemos su presencia en la Eucaristía. Abramos nuestro corazón, porque hoy Dios quiere concedernos esa gracia. ¿De qué necesitamos ser liberados? Hacemos silencio. Hoy quiere que le hablemos desde el corazón. Por esto, en un momento de silencio, le pedimos desde lo más profundo de nuestro interior que nos libere. Que nos libere de aquello de lo que somos esclavos. De la moda, del que dirán, del chisme, de la televisión, del alcohol, de la droga, del sexo desordenado, del trabajo compulsivo,
de los vicios, del carácter, de nuestras inseguridades, sobre todo del pecado. Reconocer delante del Señor no solo de qué necesito ser liberado, sino también pedirle que sea Él el que me ayude a ser liberado. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Muévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, por el corazón, porque todo necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Nos ponemos de pie. Vamos con esta oración a dos coros. Los de aquí de mi derecha empezarán con el número 1, los de aquí a la izquierda con el número 2, luego así 3, 4, así sucesivamente. Empezamos con el número 1, los de mi derecha. Dios Todopoderoso y Eterno, hombres, mujeres, niños y niñas, son iguales. Dios que me salva, feliz me dirán las naciones, en mi descanso subirá, unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Fuerte. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Dios, como mensaje final de esta reflexión, tenemos que reconocer
que Dios, que nos ha creado con igual dignidad al hombre y a la mujer, está cercano a nuestra realidad. No es indiferente al clamor de cada uno. Nos ama, nos escucha, nos libera y nos invita a solidarizarnos con quien vive explotado y oprimido. Esto es lo más importante, esto es lo central de nuestra reflexión. Reconocer que ante mi situación personal que me toque vivir, ante la situación que pueda yo estar pasando o ante esa esclavitud que pueda yo estar viviendo, Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha nuestro clamor. Si le pedimos, si le decimos y le gritamos, libérame, Dios escucha el clamor de su pueblo. Con esa confianza tenemos que hacerlo todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendita sea tu pureza. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Gracias, la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes.